Bueno, aquí Catalina Umaña de nuevo, haciendo mi autoevaluación sobre mi relato de la historia de la Biblia. Eh, ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles fueron? Yo considero que soy dinámica para contar la historia. Me parece que no lo hice aburrido. De hecho, estaban aquí mi esposo, mi nuera, escuchando la historia y no se quedaron dormidos. Entonces creo que la hice amena. Eso me parece una fortaleza. También creo que comunico bien, utilizo bien el lenguaje corporal y también los gestos, las manos para, bueno, ya que no podía tener ninguna, algo que me respaldara, ¿verdad? Tenía que hacerlo todo de memoria. Em, Creo que utilicé bien mis gestos para poder enseñar y mostrar las diferentes circunstancias, ¿verdad? Cuando hablaba, por ejemplo, de la nación de Israel, Egipto, etcétera, o un pacto y el otro pacto, o un reino y el otro reino. Entonces me parece que es una fortaleza que ayuda visualmente al espectador, a la audiencia a estar más atento. Em, Otra de mis fortalezas, creo que memoricé bien la línea del tiempo de cómo sucedieron las cosas y cómo se fue dando la secuencia de la historia, a pesar de que la Biblia no está en orden cronológico, pude pues tomar esos libros de la Biblia e incorporarlos en la parte de la historia donde sucedieron los hechos. También pude terminar en el tiempo requerido y creo que eso también es algo difícil ya que este video no se puede editar y entonces creo que eh, fue un logro poder hacerlo en el tiempo definido previamente, que fueron 45 minutos. En cuanto a mis debilidades de este video, bueno, con respecto a la historia, creo que mi meta era delimitar el Antiguo Testamento en 30 minutos y el Nuevo Testamento en 15. Sin embargo, a la hora de la hora, pues el Nuevo Testamento tuve solo 10 minutos. Entonces, no pude pues atar cabos, por decirlo así, de cómo el tiempo intertestamentario, donde se construyen las sinagogas, donde se construyen las vías de comunicación, donde se unifica el lenguaje, cómo eso fue un factor a favor de propagar este evangelio y las buenas noticias, ¿verdad? Porque Jesús habló en las sinagogas, los discípulos ya cuando, ¿verdad? Jesús resucita, sube al cielo y ellos se quedan a cargo de propagar el evangelio y llevar esa gran comisión, pues el hecho de que hubiera caminos, sinagogas y un lenguaje unitario fue una ventaja para la propagación de este evangelio, ¿verdad? Esa parte tuve que omitirla porque no me iba a dar, no me dio tiempo. Lo otro que es súper importante y que tuve que omitir también por falta de tiempo es pues todo el detalle de cómo fue ese ministerio de Jesús durante los 3 años que él pues promulgó, propagó el reino de Dios. Y entonces cómo fue un año donde pues el primer año fue un año de boom, ¿verdad? Donde él tuvo un gran éxito, donde mucha gente lo empezó a seguir, donde hizo milagros. Como el segundo año era un año, fue un año más de enseñar, de educar en el reino de Dios y de estas parábolas acompañadas de milagros, de historias que vemos en los evangelios relatadas acerca de este poder y de probarnos así que este Jesús no es solo una persona de carne y hueso, un humano, sino Dios mismo. Eso es muy importante y yo creo que no le di el énfasis que debería haberle dado para poder dar a entender que Jesús realmente no era solo un profeta o un buen maestro o alguien muy amoroso, perdón, sino también el Salvador y este hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, creo que eso me faltó tiempo para poder explotar un poco más esas ideas. Y pues un poquito para entrar más en detalle lo que es la doctrina de las cartas, quiénes las escribieron, los nombres, esos nombres, poder decir Pedro, poder decir San Pablo, poder decir Juan, poder decir Santiago, todo eso
pues falta tiempo. Yo hubiera querido un poco más para poder dar más detalles de esa parte del Nuevo Testamento que es, pues obviamente, tan importante. La otra debilidad que considero que no mencioné, que es muy importante, es cómo Jesús hace este nuevo pacto que ya se había anunciado por los profetas y este nuevo pacto que no, que también es un pacto que pues nada más depende de que tengamos fe en él, ¿verdad? Y cómo es un nuevo pacto donde Él escribirá en nuestros corazones, por medio de su espíritu, esa ley, que ya no va a ser algo como tangible, sino más bien algo interno, una transformación de nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de ese bautismo, por medio de esa fe en Cristo Jesús. Entonces, esta parte de explotar este nuevo pacto, a pesar de que sí mencioné la sangre, que pues nos hace que el espíritu de la muerte o que no nos toque y que vamos a resucitar para vivir eternamente si morimos o si estamos aquí cuando Cristo vuelva. Entonces, esa parte creo que no quedó tan clara, que decir como este es el pacto contundente, el nuevo pacto que Jesús hizo. La otra cosa que pues viendo el video y también porque me lo mencionaron en mi audiencia es que me equivoqué y dije que los profetas estaban divididos, bueno, sí dije en mayores y menores, pero cuando dije a los profetas mayores, en lugar de decir Isaías, Jeremías, sí los dije, pero dije que eran los profetas menores. Entonces ahí hay un error, ¿verdad? En realidad los profetas mayores fueron los que escribieron más. Más extenso, ¿verdad? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, pero, y que son, estos profetas son 5, pero lo que no quedó claro es que estos eran los profetas mayores y que eran mayores no porque eran más importantes, sino porque escribieron más y en se agrupó pues estos profetas en los profetas mayores. Entonces, eso es un error que está ahí, que hay que corregir. Em, y entonces creo que eso sería en la parte de la corrección. Si yo hubiera tenido que contar esta historia el primer día que empecé a llevar este curso, definitivamente hubiera omitido la parte de los pactos. No lo tenía claro, definitivamente no. Entonces, entender cómo Dios hizo un pacto incondicional con Abraham y luego un pacto condicional con Moisés y con el pueblo de los israelitas y cómo a raíz de la desobediencia y de apartarse de este pacto, pues vinieron una serie de situaciones y circunstancias que no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, eso es algo que definitivamente no hubiera mencionado. Mi parte favorita de la historia es definitivamente el Génesis. El Génesis, cuando vemos cómo a pesar de que nosotros le hemos fallado a Dios, de que Adán y Eva pecaron, Dios se mantiene fiel y siempre amándonos, siempre persiguiéndonos, siempre tratando de reconciliarnos, de reconciliarse con nosotros, de restaurarnos. Y eso no ha cambiado. Dios siempre es el mismo y saber que Él tiene siempre ese plan de tener esa comunión con nosotros desde el principio. Y esa fidelidad de Dios, y como lo vemos desde el principio en el Génesis y también a lo largo del Antiguo Testamento, como Dios es fiel para seguir cumpliendo lo que promete, para seguir guiando al pueblo a pesar de que no escuchen y de que no obedecen y que seguimos siendo así hasta hoy en día, lamentablemente, ¿verdad? Pero aún así Él se mantiene fiel a su pacto y a quien Él es. Eso para mí es lo más lindo, no solo del Génesis, sino pues de toda la historia, ¿verdad? Y cómo esa muestra de fidelidad la realizó por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, bueno, para mí ha sido precioso poder llevar este curso y definitivamente puedo contar la historia de una manera diferente y obviamente quisiera organizarla de una manera también diferente para poder contarla en más detalle, ¿verdad? Desde diferentes enfoques, porque puede ser el enfoque del pacto, puede ser el enfoque de la fidelidad de Dios, puede ser el enfoque de las genealogías,
puede ser el enfoque del matrimonio que sucede al principio en Génesis y el matrimonio que sucede al final en Apocalipsis, y cómo para Dios el matrimonio es tan importante, el símbolo que representa esa unión, ese pacto, ¿verdad? También desde el punto de vista de, por ejemplo, si mi audiencia variara, lo contaría diferente si fuera para niños, si fuera para mujeres, si fuera para familias, o depende de la audiencia, podría adaptar esta historia para hacerla más atractiva desde ese punto de vista. Por ejemplo, contar la historia desde la perspectiva de las mujeres, ¿verdad? Obviamente no robándole la gloria a quien gloria merece, a Dios, pero si hay una audiencia mujer, se vuelve relevante el saber cómo Dios también escogió que esa simiente de la mujer fuera la que le pisara la cabeza a Satanás. Entonces, dándole como importancia o relevancia depende de la audiencia que tenga. Muchísimas gracias de verdad, y gracias por escucharme, y espero que a raíz de todo esto que hemos aprendido en este curso de panorama de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis sea algo que Dios use muchísimo, muchísimo para propagar su evangelio donde quiera que nos llegue. Muchas gracias.